tardes a todos. Mi nombre es Catalina Barceló, soy la secretaria general de la Asociación Española de Protocolo y quería compartir o hacer una pequeña aportación a este ciclo virtual de encuentros de protocolo AP desde casa que fue inaugurado la semana pasada por el presidente y por el vicepresidente primero. Y a mí me gustaría hablar del luto desde el punto de vista del protocolo, del uso de los símbolos que recogen la expresión cultural del duelo y que en estos momentos está generando mucha controversia en los medios de comunicación. Tanto es así que en la actualidad es tan cambiante y tan rápida que finalmente es difícil centrar bien el asunto, pero lo vamos a intentar. De inicio, decir que el duelo, sin ninguna duda, embarga a muchas familias en particular, pero también a toda la sociedad española y al mundo en general. Y desde siempre forma parte de los rituales de despedida que todas las sociedades han practicado desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que ahora mismo cobra una relevancia capital dadas las circunstancias tan extraordinarias que convergen en esta crisis del COVID-19. En este sentido, quisiera entrar en unas reflexiones generales desde el punto de vista social, trayendo a colación una respuesta de don Narciso Michavila, que es el presidente de la consultora de investigación social GAT3, una entrevista que le hicieron en El Economista con fecha del 19 de abril. Y él decía así: somos de las primeras generaciones vivas en Europa, en el mundo occidental, que no hemos vivido ni una pandemia ni una guerra. Siempre hemos dado la supervivencia por hecha y por tanto que vamos a fallecer ya de ancianos. Y de repente la muerte aparece. Aparece en nuestras vidas no como algo lejano, sino como algo posible y real. Eso va a hacer que muchos de los valores y comportamientos de la era postmoderna van a cambiar. Bien, hasta aquí sus palabras. Y desde luego yo creo que la crisis del COVID-19 nos da una nueva perspectiva y una nueva e insospechada forma de vivir la pérdida de un allegado. Cuando alguien muere por coronavirus, sin duda, ¿no? Ha sido un duelo más complicado de lo normal, porque al dolor de la pérdida se añade lo inesperado, ¿no? Porque a lo mejor esa persona hacía unas semanas o unos días estaba bien y además es muy posible que haya tenido que fallecer sola, que no hayamos podido acompañar a ese allegado en sus últimos momentos, y eso complica más el duelo y la superación de este duelo y de estos momentos tan complicados. En parte, me gustaría aportar otra reflexión, y es que precisamente yo creo que se agudiza porque estamos viviendo en una sociedad que se ha desritualizado progresivamente. Los expertos, sobre todo dentro del ámbito de la psicología, dicen que tendemos a aparcar las cosas que no nos gustan, como la vejez o la muerte precisamente. Normalmente esta sociedad ha corrido como un tupido velo sobre la vejez, la muerte, porque son cosas que no nos gustan. Y me llamaba la atención que decían que como muestra de ello podemos observar que un trabajador tiene, cuando se casa o por matrimonio, 15 días de permiso, mientras que por la muerte de un hijo solo tiene 3. Desde esta perspectiva, ciertamente estamos viviendo una fuerte sacudida emocional por lo rápido e inesperado de esta situación y porque vamos directos hacia un futuro muy incierto en lo económico, en lo laboral y en todos los ámbitos. Por eso es normal que ahora mismo nos sintamos frágiles, sobrecogidos por las circunstancias, viendo tanta adversidad y que ese futuro, ¿no? Se va complicando día a día y nos entra una mayor preocupación. Como ciudadanos, supongo que todos estamos de acuerdo que nos gustaría ver
muestras de solidaridad, de unidad, para remar en la misma dirección. Pero lo cierto es que a cuenta de los símbolos del Estado y de la declaración de luto nacional se ha abierto un debate que hace que los profesionales de protocolo tengamos que adoptar una postura o al menos reflexionar sobre el uso y el cumplimiento de la normativa al respecto. Entonces, yo creo que todo lo hemos hecho en diferentes foros, ambientes, pues hemos tenido que recapitular un poco todos estos aspectos, ¿no?, de la normativa sobre el luto. Pero como hecho social, y resumiendo muchísimo, digamos que podríamos decir que hay dos posturas contrapuestas. Por un lado, quienes consideran que se debería haber decretado el luto nacional, por cuanto que hay un duelo generalizado y hay que dar visibilidad o rendir algún tipo de homenaje y despedida a los fallecidos. Y por otra parte, quien opina que es preferible que se decrete una vez que se haya superado la crisis, atendiendo primero las necesidades sanitarias y por otro lado también porque el número de decesos va en aumento, por desgracia, día a día. Y al final, bueno, pues promover pues con posterioridad unos días de luto, los que se consideren oportunos, y unos actos de homenaje a las víctimas, pero una vez ya superada pues esa crisis. Las dos posiciones seguro que tienen sus razones de ser, pero lo cierto es que el luto nacional ha de ser decretado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, especificando un determinado tiempo de luto en el cual la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. Pues sabemos y todos hemos visto pues que desde el inicio de la crisis muchos responsables políticos se han saltado la normativa a ese respecto, es decir, se han incurrido, podríamos decir, incluso en ciertas ilegalidades. Me refiero, por ejemplo, a poner un crespón o un lazo negro pues en una bandera, cuando en la ley de bandera está especificado en el artículo 9 que no se debe colocar ningún otro símbolo sobre, por ejemplo, una bandera. En todo caso, ya sabemos que se colocaría pues en lo alto del mástil, en las banderas de interior. Pero hemos estado viendo desde el principio de la crisis cómo se han colocado banderas a media asta cuando ni siquiera estaba decretado el luto y entrando, ¿no?, en múltiples casuísticas que verdaderamente pues yo creo que no nos están beneficiando a nadie. Como ya hemos dicho, sabemos que el gobierno no ha decretado el luto, aunque sí lo han hecho determinados gobiernos autonómicos como el de Madrid, Castilla y León o Valencia, lo que ha generado situaciones muy dispares y de difícil interpretación, poniendo a los profesionales de protocolo y a las propias instituciones en una incertidumbre y en una variedad de casuísticas que han contravenido la normativa oficial, demostrando una vez más la necesidad de establecer unos mínimos preceptos legales que unifiquen la forma de expresar el luto. En cuanto a la primera postura, los que puedan opinar que ya tendría que haberse decretado el luto, pues sería realmente una declaración sine die, sin ninguna fecha de finalización, porque ahora mismo parece que ya estamos saliendo, ¿no?, de lo más difícil de la crisis, pero eso puede ser muy largo. Por otro lado, la segunda postura, cada día que pasa, creo personalmente que es más difícil de mantener porque hay una presión social y hay una confusión que ha generado la atribución y el uso partidista de los símbolos, con interpretaciones absolutamente dispares, que puede ser por intereses o bien por desconocimiento. Entonces, a ese desconocimiento, sin ninguna duda, y
incluso, ¿no?, por cuestiones que han ocurrido hoy día, pues los medios de comunicación están contribuyendo, ¿no?, quizás más de lo que fuera necesario. Puede que contribuyan a ese desconcierto por desconocimiento o que haya una intencionalidad de fondo. Y a ese respecto, pues vuelvo a remitirme a la entrevista del señor Michavila del 19 de abril, en la que él dice textualmente: de hecho, la mayoría de la población española pide que haya luto oficial y que, si entendemos que están muriendo miles de compatriotas en silencio, solos y sin poder despedirlos, el sentimiento de la sociedad se tiene que manifestar en el duelo. El español no entiende que todavía no se haya declarado luto oficial. Pues precisamente desde el punto de vista del protocolo, los profesionales, yo creo que siempre hemos tratado de ser respetuosos y consecuentes con las normas. Pues tenemos que contemplar ahora mismo, pues, perplejos la situación, la libre interpretación que se está haciendo en muchos municipios y en organismos oficiales, en ocasiones cediendo, yo creo, a esa supuesta presión social o a las malas interpretaciones, ya sean intencionadas o no. Entonces eso dificulta muchísimo el trabajo de nuestros compañeros, ¿no? Muchos de ellos responsables de protocolo en municipios o en entes públicos, cuyo asesoramiento no ha sido tenido en cuenta, dando prevalencia a la libre interpretación, a la presión ciudadana, o refugiándose en las decisiones tomadas por otros municipios o por el ejemplo dado por los propios líderes políticos. En este sentido, la polémica y la escenificación de la falta de unión y de la politización más partidista está servida. Hay una especie de competencia para mostrarse más cercano, más sensible o más atento con los ciudadanos, todo por el interés de escalar en la búsqueda, pues posiblemente de poder o de mejor colocarse para futuras elecciones. Y todo esto va en detrimento de todos. Y bueno, pues creo que estamos viendo una vez más que los medios de comunicación sirven, ¿no?, a ese poder, ¿no?, o sirven pues a determinados intereses, pues para sembrar división de opinión. Y bueno, pues eso lo hemos podido ver en múltiples periódicos, tanto de tirada nacional como en diarios más locales. Y bueno, aparte de eso, de ese sembrar división, también quisiera, para no alargarme mucho, destacar pues un artículo publicado en El Mundo el pasado 6 de abril, ni siquiera es de los últimos que han publicado, pero lo quiero leer porque también da otra perspectiva que particularmente pues dice mucho, ¿no?, de la falta de conocimiento de protocolo. Dice: el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid está de luto, no de manera estrictamente oficial, porque el gobierno aún no lo ha decretado, pero sí en lo protocolario. Las banderas de España lucen a media asta en señal de duelo por los 13.055 fallecidos a causa del coronavirus. ¿Por qué? Por una cuestión de homogeneización, explican fuentes de AENA. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decretó a finales de marzo el luto oficial regional, de manera que las banderas regionales ondean a media asta en los edificios públicos, como testimonio del dolor ante el sufrimiento de todos los madrileños afectados por la pandemia. No así las de España, ya que el gobierno no ha decretado el luto oficial nacional, como le ha pedido el presidente del PP, Pablo Casado.
Pero en Barajas la cosa cambia, ya que la dirección del aeródromo ha decidido que no tenía sentido colocar las banderas madrileñas a media asta y las de España y de la Unión Europea, que están junto a ellas completamente izadas. Textualmente, por una cuestión de protocolo, si pones a media asta una, las que están al lado deben estar al mismo nivel, aseguran en AENA, el gestor aeroportuario. Bueno, yo creo que bueno, es un desconocimiento total y creo que podríamos tener muchas vertientes de análisis, podríamos debatir, rebatir, pero modestamente y solamente pues he pretendido hacer una reflexión acerca de un tema que profesionalmente nos atañe de forma muy directa y que en estos momentos está siendo un tema más en esa escalada de desafíos constantes en los que está casi permanentemente la sociedad española. A nosotros nos corresponde defender nuestra profesión y como somos un reflejo y parte de esta misma sociedad, quisiera también apelar a lo que otros compañeros ya han dicho en otros foros: la unidad. Unidad profesional para hacernos fuertes y visibles y tener voz propia en este mundo tan competitivo y en esta nueva normalidad, como ya la están calificando desde el propio gobierno también, a la que nos tendremos que adaptar. Y en ese sentido, no es tanto reinventarnos como profesión, pero sí adaptarnos a unos nuevos tiempos. Cosa que se ha hecho desde siempre, ya que estamos hablando de una profesión muy, muy antigua y paradójicamente bastante nueva, pero sobre todo, bueno, pues desde la oficialización, ¿no?, de nuestros estudios, ¿no?, donde hay pues cobra una nueva dimensión. Entonces, bueno, sencillamente pues me permito recordar el decálogo de actuaciones en el que la EP ha trabajado junto a otras asociaciones de protocolo, tanto los compañeros de Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias y Córdoba. Un decálogo que ha sido remitido a todos los socios de la EP, que recoge pues una serie de propuestas de actuaciones y recomendaciones para que puedan ser tenidas en cuenta en las administraciones e instituciones públicas, privadas, y para que nos sirvan a todos los profesionales de referencia a la hora de diseñar, elaborar y organizar actos. También no quisiera acabar sin mencionar pues ese intento de unificar criterios que también ha sido trasladado, ¿no?, en una carta, ¿no?, dirigida al director de protocolo de presidencia del gobierno, también consensuado por el grupo de asociaciones de protocolo, en la que se ofrece pues una colaboración en nuestro ámbito de actuación, respetando y apoyando en todo momento la capacidad, las competencias y la responsabilidad que la presidencia del gobierno tiene en las materias que nos ocupan, y en la que también se solicitaba pues la necesidad de actualizar y concretar la actual normativa nacional que regula la declaración del luto oficial, así como las situaciones de duelo nacional, de la organización de actos, exequias o funerales de Estado y de aquellas indicaciones que desde la jefatura de protocolo del Estado pues puedan emanar. Precisamente todo ese esfuerzo que se está haciendo y que yo creo que todos los profesionales de protocolo, bueno, pues en un foro u otro nos hemos intentado unir y madurar criterios, precisamente es para que no se generen situaciones tan dispares como las que hemos vivido en estos días,
con declaraciones de luto unilaterales y posiciones de nuestras enseñas nacional, autonómica y local que no transmitían la sensación de unión ante la adversidad que la sociedad española demanda en estos momentos. Y por mi parte, bueno, pues eso sería las reflexiones que quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y me permito recordar también en este vídeo, ¿no?, la invitación que hizo el presidente y el vicepresidente de la AEP, poniendo a disposición de los socios esta ventana de YouTube para emplazarnos a hacer nuestras pequeñas o grandes aportaciones a través de un vídeo. Todos tenemos cosas que decir, que proponer o que aportar, y de todo siempre pues podemos aprender. Pues por mi parte, muchísimas gracias y espero, bueno, pues que podamos coincidir en otro momento. Un abrazo.